Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Derecho y esta vez vamos a tratar la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta ley trata los conflictos de las administraciones públicas que están sujetas a derecho administrativo. ¿Y cuáles son las administraciones públicas? La Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, la Administración local y las entidades públicas dependientes o vinculadas a estos. Bien, empecemos por saber qué órganos llevan estos conflictos y cuáles son sus competencias. Son 5 órganos. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo, Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma, la Sala Contencioso Administrativa de la Audiencia Nacional y la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo. Bien, empecemos por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Este va a entender de recursos frente a actos de entidades locales o entidades dependientes o vinculadas a esto. También sobre recursos frente a actos administrativos de las comunidades autónomas que tengan que ver con el personal, salvo nacimiento o extinción de funcionarios de carrera, sanciones administrativas inferiores a los 60.000 euros o ceses inferiores a los 6 meses y reclamación de responsabilidad patrimonial inferior a los 30.050 euros. También conoce de recursos frente a disposiciones o actos de la Administración Periférica del Estado y comunidades autónomas contra actos de organismos, entes, entidades o corporaciones. Se exceptúan los actos cuya cuantía sea superior a los 60.000 euros. Vale, también conoce este juzgado de lo contencioso administrativo de resoluciones de extranjería de la Administración Periférica del Estado y de las comunidades autónomas, de impugnaciones contra actos de juntas electorales de zona y de autorizaciones de entrada al domicilio que requiera consentimiento del titular. En casos de ejecución forzosa de actos de la Administración Pública. Bien, ahora vamos a ver el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo. Este va a conocer de recursos frente a actos administrativos que tengan que ver con el personal y sean actos dictados por ministros o secretarios de Estado. También conoce de recursos contra actos administrativos, ¿vale? De los órganos centrales de la Administración General del Estado, de recursos contenciosos administrativos contra disposiciones generales y emanadas de organismos públicos con personalidad jurídica propia, de recursos entre resoluciones de ministros y secretarios de Estado en casos de responsabilidad patrimonial inferior a los 30.050 euros, de resoluciones de inadmisión de asilo político y de resoluciones del Comité Español de Disciplina Deportiva. A su vez, también va a conocer de la autorización para identificar al presunto vulnerador o autorizar actos de la sección segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual. Y también, por último, va a conocer sobre procedimientos de extinción de partidos políticos. Bien, la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, recordemos que en cada comunidad autónoma hay un Tribunal Superior de Justicia, es como un Tribunal Supremo, muy entre comillas, de cada comunidad autónoma. Vale, estos van a conocer de recursos en primera instancia de actos de los entes locales, de la Administración de las Comunidades Autónomas, que no estén atribuidos a los juzgados de lo contencioso administrativo, de disposiciones generales de las comunidades autónomas y entidades locales, de disposiciones de gobierno de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, del Tribunal Económico Administrativo Regional y del local, que ponga fin a la vía administrativa, del Tribunal Económico Administrativo Central que tenga que ver con tributos cedidos, de actos y disposiciones de juntas electorales de provincia o autonómicas, de los convenios
¿vale? De los recursos entre los convenios de las comunidades autónomas que tengan un ámbito de una comunidad autónoma. También va a conocer actos o resoluciones de los órganos de la Administración General del Estado competencia nacional a nivel orgánico inferior a los ministros o secretarios de Estados que tenga que ver con personal, propiedades especiales o con expropiación forzosa. También va a conocer de actos y resoluciones de organismos de las comunidades autónomas en casos que tengan que ver con la ley de competencia desleal, de resoluciones de órganos de recursos en materias de contratación y, por último, de recursos contra el Tribunal Administrativo Territorial en caso de, de recursos contractuales. Vale. También va a conocer la apelación en segunda instancia, así como el recurso de revisión de sentencia firme, la competencia entre juzgado de lo contencioso administrativo de una comunidad autónoma, es decir, quién tiene una competencia entre varios juzgados de lo contencioso administrativo dentro de una misma comunidad autónoma. Vale. En casación va a conocer también sobre ciertos casos en infracción de doctrina o interés de la ley. Y por último también va a conocer sobre temas de autorización de protección de datos dentro de una comunidad autónoma. Bien, sigamos con la Sala Contencioso Administrativa de la Audiencia Nacional. Esta va a conocer de recursos en única instancia de disposiciones generales del ministro secretario de Estado en materia de personal, sobre todo que tenga que ver con el nacimiento o extinción de funcionarios de carrera. También de recursos contra el órgano central del Ministerio de Defensa, de recursos contra actos de ministros o secretarios de Estado que ratifiquen un recurso. También va a conocer de recursos contra convenios entre administraciones públicas, va a conocer recursos contra actos económico-administrativos del Ministerio de Hacienda o del Tribunal Económico Administrativo Central, también recursos contra actos de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, también de recursos contra actos del Banco Español, de la Comunidad Nacional de Mercado de Valores y del FROB, que es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Me lo he tenido que apuntar ahí. También va a conocer de actos, de recursos contra actos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Va a conocer, por otro lado, también de apelaciones contra autos y sentencias de los juzgados centrales de lo contencioso administrativo y también de recursos de queja en segunda instancia, de recursos de revisión de sentencia firme de los juzgados contencioso administrativos centrales, de las competencias entre distintos juzgados contencioso administrativos centrales de distintas comunidades autónomas y de autorizaciones que tengan que ver con la Agencia Española de Protección de Datos. Y por último vamos a ver la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Este va a conocer de recursos en primera instancia de actos contra el Consejo de Ministros o comisiones delegadas de gobierno, recursos contra actos del Consejo General del Poder Judicial, recursos contra actos del personal o que tenga que ver con la administración y gestión del patrimonio o actos del Congreso, del Senado, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo. También va a conocer casación y queja o casación y revisión de resoluciones del Tribunal de Cuentas. También va a conocer de la revisión de la Sala Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de la Audiencia Nacional y del propio Tribunal Supremo. También de recursos contra actos de la Junta Electoral Central y de recursos contra actos de las salas de gobierno
de los tribunales en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, por último, de la autorización judicial de conformidad de una decisión de la Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos, que esto lo vamos a ver más adelante cuando esta la formule el Consejo General del Poder Judicial. Esto lo vamos a ver más adelante. Bien, veamos la competencia territorial de estos órganos. Las reglas son, primero, con carácter general es la circunscripción del acto impugnado. Segundo, los actos de las administraciones públicas en materia patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones, pues encargará el órgano del domicilio del demandante o el sede del órgano que dictó el acto, siempre a elección del demandante. Cuando son actos de las administraciones públicas de las comunidades autónomas o de entes locales, se encargará el Tribunal Superior de Justicia. De los planes de ordenación urbana, pues la circunscripción del inmueble. Y cuando hay una pluralidad de destinatarios y juzgados, pues se va a encargar la circunscripción del órgano del acto originario impugnado. Vale, vamos a ver la constitución y actuación de las salas de lo contencioso administrativo, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Justicia como de la Audiencia Nacional. Vale, el Tribunal Supremo está dividido en secciones. ¿Vale? El presidente de las secciones es el que sea del de la sala o el magistrado más antiguo. En la vista, la deliberación y el fallo pues van a estar el presidente y los magistrados, que en caso de casación y de revisión tendrán que estar todos y en los demás casos con 4 basta. Para el despacho ordinario es suficiente la concurrencia del presidente y 2 magistrados. Vale, la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional también está dividida en secciones, cuyo presidente va a ser el que lo sea de la sala o el magistrado más antiguo. Y por último tenemos el Tribunal Superior de Justicia, que también está dividido en secciones, las cuales pues serán varias si los miembros del tribunal son más de 5. Vale, el presidente de las secciones, pues como siempre va a ser el que sea el presidente de la sala o el magistrado más antiguo. Bien, en caso de casación, unificación de la doctrina o de revisión, pues actuará el presidente de la sala, el presidente de las demás salas de lo contencioso administrativo, si los hay, el presidente de las secciones con un máximo de 2 y los magistrados. Y en total van a ser 5. 5, ¿vale? Y por último vamos a ver un poco así rápidamente las partes del proceso. Vale, ¿quiénes tienen capacidad procesal? Pues los mayores, los menores de edad con la actuación permitida y los grupos de afectados o uniones sin personalidad o patrimonios independientes. Vale. Bien, ¿quién está legitimado para empezar, para comenzar Es que no siempre se comienza con demanda, para comenzar el conflicto, por así decirlo, ¿no? Pues una persona física o jurídica que tenga un derecho o interés legítimo, una corporación o una asociación, un sindicato, unas entidades de afectados, etc. También la administración del Estado con derecho o interés legítimo para impugnar actos de las comunidades autónomas o de entidades locales. También la administración de las comunidades autónomas para impugnar actos de su ámbito emanados de la administración del Estado o de entidades locales. También entidades locales para impugnar actos de su ámbito emanados de la administración del Estado, de las comunidades autónomas, etc. El Ministerio Fiscal y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a una administración pública para impugnar actos que sean y que afecten a su ámbito. También están legitimados para
actuar frente al orden jurisdiccional contencioso administrativo, los ciudadanos mediante la acción popular, los sindicatos y asociaciones, la administración autora del auto, mediante una declaración de lesividad, los vecinos de una entidad local, la administración pública o los particulares, en casos de contratos del sector público, que eso tampoco tal, y por último el Tribunal Administrativo del Deporte. Vale. Y entonces, ¿quién no tiene legitimación? Los órganos de una misma administración pública, salvo que estén autorizados por la ley, los particulares por delegación, las entidades de derecho público dependientes o vinculadas al Estado, comunidades autónomas o entidades locales, respecto a la actividad de la administración de la que depende. Vale. Entonces, vamos a ver qué se considera la parte demandada. Puede ser administración pública o sus órganos, las personas o entidades con derechos afectados por la demanda, las aseguradoras. Y bien, todas estas personas, todos estos entes, ¿cómo están representados y defendidos en el proceso? Porque siempre tiene que haber representación y defensa. Por lo menos en caso de órganos colegiados. Tiene que haber un abogado y un procurador, obligatoriamente. En cambio, en caso de que el proceso sea ante órganos unipersonales, basta con el abogado. El procurador no es necesario, sino potestativo. Y ya está, hasta aquí el primer vídeo, porque si no se va a hacer muy largo, de la jurisdicción contencioso administrativa y nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao.